Ok, vamos a grabar el análisis completo del modelo. Vamos a ver, en este caso, el modelo del panel. Vamos. Ok, el que estuvimos trabajando en la clase y vamos a ir a completarlo y grabarlo acá. Ok, forma completa. El panel que describimos en la clase. Entonces era el sistemita planteado como entrada, el torque que ejerce el movimiento y el ángulo de posición que tenemos en la salida. Eso, eso está bien. Pues la ecuación que describe el comportamiento del panel a nivel físico era la segunda derivada de la salida, del ángulo de salida, uno entre J, donde es un parámetro del modelo, por el torque, menos una constante K sub D, por la derivada del ángulo de salida. Entonces, para sacar la función de transferencia con la ecuación, con la ecuación diferencial, vamos a venir aquí. Entonces, esto sería el J, puede ir a este lado. J s cuadrado, eh, cita S, TS, menos KD por S fideles. Entonces, tenemos que hacer la relación salida contra entrada. Entonces, hay que agrupar el ángulo, que es phi, JS cuadrado. Entonces, despejamos para salida, contra, entrada. Entonces, la función de transferencia que describe el modelo del panel es, podemos factorizar el... Ay, no, aquí metí algo que no era KS. Si factorizamos una J, quedaría como... Ahora, eh, esto implica que la función de transferencia, vamos a hacerlo abajo. Esto implica que la función de transferencia tiene un polo acá en el origen y un polo acá, K sub D y algo que está no era aquí. Vamos a ver, era una J lo que se factorizó. Entonces, este polo de acá, las constantes para este modelo, el J es 861
0,8 K sub D 5. Por lo tanto, este polo de aquí, K sub D entre J es positivo, queda al lado izquierdo. Entonces, al describir un sistema causal, la región de convergencia respectiva sería esta de acá. Entonces, vean que bajo este planteo del sistema causal, por su característica natural de funcionamiento, es no estable, ya que la región de convergencia no contiene el eje J omega. El eje J omega está en la frontera y la frontera no se considera parte de la región de convergencia. Ahora, ¿qué significa que no sea estable? Que si yo le pongo una entrada acotada, puede responder con una salida no acotada. Comportamiento, digamos, no convergente para hacer una salida que sí es convergente, que es acotada. Entonces, por ejemplo, en análisis de sistemas, una de las respuestas que es más característica o que se usa mucho para analizar el comportamiento del sistema es lo que se llama la respuesta al escalón. Entonces, la respuesta al escalón no es más que analizar cómo responde el sistema, en este caso, si la entrada, que es el torque, es un escalón. Entonces, ingeniería de sistemas es una de las respuestas más estudiadas. Entonces, ¿qué pasaría aquí en este caso si yo le coloco la, al sistema esta entrada? Bueno, tendríamos esto, la sub D entre J, y para obtener la respuesta en el tiempo, aquí una descomposición de fracciones parciales. Ok, en el tiempo tendríamos A por U de T más B por T por U de T más C. Ay, no, T. Pues la respuesta está compuesta linealmente por la combinación de esas tres funciones. Entonces, por ejemplo, aquí están todos los parámetros del modelo. Ay, no sé, acá está abajo. Creo que no le puso, no cargó bien la marca. Bueno, ahí está. Stop.
Este, ok, cargamos todas las constantes del modelo y aquí se define la función de escalón unitario y estas constantes de acá, J menos J entre k cuadrado, ese es el valor de A, uno calcula las funciones parciales, B y C. Entonces aquí está las funciones, la asignación de las funciones, ahí se están calculando A por U de T, A por T por U de T o B, y C por el exponencial en el polo por U de T. Y aquí se suma. Entonces tenemos cuatro funciones, las tres individuales y la suma de ellas. Entonces vamos a irlas viendo cómo se ve en la gráfica. Entonces, en la figura uno ahí se limpia. Aquí está la figura uno. ¿Ok? Ahí está el grid y todo. Entonces ahora viene y se protea la función uno. La función uno es A por U de T. Entonces ven que aquí A es negativo. De hecho es como menor a 0,5. Y ahí está. Cuando se combina con la otra, bueno, ahí no está combinándose. Ahí nada más ahora es B. Parece que es una constante muy pequeñita, pero el T por U de T crece de forma indefinida. Y luego el exponencial. Exponencial, su constante es positiva y aquí decrece a cero. Cuando se combinan las tres, se ve así. De hecho, es que este valor parece que es exactamente este. Cuando se combinan, dan cero. Entonces la función arranca aquí en cero. La combinación de las tres es la curva roja, que es cómo responde el sistema al escalón. Entonces ven que el escalón es una prueba acotada y la respuesta es no acotada. Y en el fondo le da sentido físico. Si yo le pongo un torque constante al sistema, el ángulo de salida solo dice, al principio ven la transición de comportamiento del ángulo, el- la parte transitoria que está reflejada en la función exponencial, en la descomposición en la parte exponencial. Pero de ahí en adelante ven cómo poco a poco, al final, el comportamiento es no acotado, divergente para esa entrada. Ahora, ya estamos viendo ahí al menos cómo responde el panel a una respuesta del escalón y que el panel es un sistema inestable. Entonces, si vemos en Simulink, aquí está el diagrama de bloques, el modelo del panel, y esta es la función escalón. De hecho, ven que hay un bloque específico que se llama STEP, se usa para respuesta, para estudiar mucho la respuesta en escalón de sistemas. Voy aquí a ajustar, creo que está simulando muy bien. Voy a ponerlo en 10 segundos. Voy a volver a simular. Listo. Entonces vean la respuesta del ángulo de salida. Ah, es que la estoy corriendo al segundo 2. Solo una prueba de corrimiento, pero entonces si la dejamos en el tiempo cero para que calce en el tiempo igual a la que calculamos, es que sí le vuelvo a asignar.
Y aquí estaría la respuesta. Entonces vean que, digamos, después de 10 segundos va como por 1,7 radianes el ángulo de salida, que tiene que encajar con el cálculo de nuestra figura uno. Mm, pero la figura uno la borré. Dibujarla de nuevo. Vamos a decirle stop. Y que corra de nuevo hasta aquí. Ah, vamos a ver. ¿Sí? Entonces ven que en 10 segundos el ángulo de salida va aquí, como 1,7 radianes. La posición. Entonces lo que quiero ver es la parte analítica que se desarrolla y que se, a partir de matemática y demás, Simulink es un entorno de software, de modelado, donde podemos montar una simulación del sistema y podemos analizar comportamiento, y podemos variar estímulos, ver diferentes respuestas, ver comportamiento. Entonces, Simulink es un software muy completo y listo para este tema. Ahora, ya el modelo del panel lo vamos a dejar y vamos a empezar a ver cómo se modela o cómo está integrado el módulo del panel con ya el motor integrado. Sí. El modelo del panel con el motor es este. Aquí está dentro, le doy clic, puedo ver el diagrama de bloques del panel. Si le doy clic, puedo ver el diagrama de bloques del motor. El motor está descrito por estas dos ecuaciones diferenciales, donde tiene dos entradas. Tiene el voltaje de entrada y tiene la velocidad de rotación, que esta velocidad de rotación es, en el modelo es la salida de velocidad de la posición del ángulo, cómo está rotando el ángulo del panel. Y la salida del sistema es el torque. Entonces, por eso es que cuando está aquí conectado ellos, hay como una realimentación física de la velocidad con la que rota el panel con el motor. Ahora, no necesariamente esto es una señal eléctrica, un sensor, puede ser que es que el motor genera un torque tal que a cierta tensión no es lo mismo y es dependiente de la velocidad a la que lleva la rotación del panel, por asuntos de inercia y por un montón, tiene sentido y físicamente. Ahora, el modelo se descubrió que estaba relacionado también a qué velocidad ya estaba girando y por eso es que al nivel modelado, a nivel del sistema, existe una conexión de la dependencia de la velocidad de salida con la que ya estaba girando el panel con lo que se puede lograr a cierta tensión de entrada. Entonces, esas tres ecuaciones describen cómo se comporta el modelo de estos sistemas integrando ambos. Entonces, vamos a analizarlo un poquito con la matemática y las ecuaciones de ellos. Panel más el motor. Entonces, ahora pues, la entrada de este panel es la tensión o este sistema y la salida es el ángulo de posición del panel. Entonces, tenemos tres ecuaciones diferenciales que modelan, digamos, este sistema. Está el motor, que está descrito por la derivada de la corriente en el tiempo, es igual a 1 entre L, la tensión menos las constantes Kg
K sub F, la derivada del ángulo, menos RS, que es la resistencia, la corriente, la bobina del motor, con la otra ecuación que es que el ángulo de perdón, que el torque en el tiempo es igual a esas dos constantes, Kg, Kt, por la corriente. Este es el motor y en el panel, si recordamos, la segunda derivada del ángulo de posición, K sub D y el ángulo de salida. Bien, perfecto. Ahora, si yo tengo las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento del sistema, en análisis de sistemas, la función de transferencia me permite encontrar los polos del sistema, analizar el comportamiento de estabilidad respecto a su característica de causalidad en este caso. Y con la función de transferencia, yo puedo hacer análisis de respuestas para ciertas entradas, como lo hicimos en el modelo anterior. Una de las respuestas muy relevantes es hacer el estudio del comportamiento de la respuesta al escalón. Vamos a hacer ambos, vamos a obtener la función de transferencia y la respuesta al escalón de este sistema y ver su comportamiento. Entonces, estas ecuaciones hay que trabajarlas hacia el dominio de Laplace con transformada bilateral. Entonces, acá el ESL lo pasé al otro lado de una vez porque es muy incómodo. Mm, Ahora bien, hay que, recuerden que la función de transferencia es una relación de la función en Laplace de la salida entre la entrada. Entonces aquí ni TDS ni IDS son funciones que deben de estar presentes en esa función, sino no son parámetros del sistema, sino son solo señales de modelado. Entonces hay que, de las tres ecuaciones, buscar ese despeje. Entonces, vamos a ver, si aquí yo agarro TDS entre KG y esta ecuación la ingreso acá, podríamos decir, ecuación ya no dependería de la corriente, solo de I.
Ok. Mm, y de esta ecuación yo despejo T, el torque, lo puedo ingresar a la otra ecuación y ya no tendría ni la corriente ni el torque, solo las señales de salida. Entonces vamos a agrupar aquí, ir agrupando aquí el torque. Por otro lado queda lo demás. Mm, y aquí, pues, va mejor distribuirlo, ¿no? Si no, entonces aquí, de este lado, para allá, quedaría con J, S cuadrado de S, igual a KG, KT, y aquí está el falta de P, y el resto. Perfecto. Ahora ven que esa ecuación solo tiene cita de S y V de S, que son las entradas y las salidas. Entonces, de aquí la álgebra, nada más de despejar este asunto. Bien, JS cuadrado. Aquí queda una constante medio en común. K sub G al cuadrado. K sub T. K sub F por S entre SL más R. Mina más K sub D S. Y del otro lado, V quedaría K sub G, K sub T, SL más R. Ok, digamos que sería interesante si ese LR es factor común, entonces se cancelaría con el lado derecho. Entonces, una forma de que sea factor común sería multiplicarlo así.
Se cancela. Si despejamos salida contra entrada, ven que aquí hay un S a la 2 que se multiplica con S. Entonces hay como un S a la 3 que haría J, JL, S a la 3. Hay dos S cuadrados. Entonces hay un S que es RJ, JR, y acá, y aquí un KDL. Y ahí de los S sería RKD, este y esta constante grande. KG cuadrado, KT, KF. Ya esto sería la función para el motor en Laplace. El modelo, ven que aquí ya hay un montón de parámetros y valores. Entonces, con los valores del modelado que estamos utilizando, la resistencia se está para 10 ohmios, la inductancia para 10 microhenrios, J era el que vimos ahora, 8,6108. K sub D es igual a 5. K sub G igual a 2000. K sub T es igual a... Y K sub F también tiene el mismo valor. Para esos valores, la función tiene tres polos. De hecho, sí, es un polinomio de orden 3, no tiene ceros finitos. Tiene un polo en el origen, vea que el S, si yo puedo factorizar un S. Y numéricamente tiene dos polos más. Digamos, llamémosle este S1 y este S2. Resulta que S1 es menos 2 aproximadamente, menos 228, y S2 sería aproximadamente menos 10 por 10 a la 6. Ahora, como el sistema es causal, la región de convergencia asociada es esta de acá. Por lo tanto, este sistema causal, aún, este sistema no es estable. La región de convergencia, ese polo que está en el origen, está provocando que la región de convergencia sea parte o no contenga, digamos, al eje J omega. Por lo tanto, el análisis de estabilidad para el mismo define que su comportamiento no es estable. Ahora, ¿qué pasaría, digamos, si yo le hago un análisis de respuesta al escalón? Posiblemente la respuesta a un escalón sea no acotada, diverge.
Entonces, supongamos qué pasaría si lo calculamos así. La tensión es la que ahora es la entrada. Pues es la respuesta al U de T. Sería analizar en tiempo cómo estaría esa función, esa señal. Voy a simplificar mucho esta parte porque la parte numérica es algo que no es el punto del análisis como que queremos enfocar acá. Pero bueno, entonces significa que la función de la placa voy a definir que es S menos S1, S menos S2, los tres polos del sistema y la entrada. Sabemos que esto en la plaza, al descomponerlo en fracciones parciales, su descomposición va a estar conformada por cuatro funciones que salen de estas cuatro fracciones parciales. El valor de A, B, C y D son la parte numérica a la que me refiero. Como le voy a dar el detalle de hacerlo a mano. Entonces, en el tiempo, este sistema va a responder con una constante por U de T, más una constante por T por U de T, más otra constante por el polo uno de T, U de T, perdón, más la segunda constante por el polo 2 U de T. Y vemos aquí, hay una simplificación para usar una simple y la vamos a seguir usando luego. Agrupamos al JL, que era la constante que multiplica el S a la 3 ven acá, y le llamamos a JRKDL, B, JRKDL, y esta de acá, entonces solo llamarles ABC, y a la constante del numerador con la letra E. Entonces ahí el script calcula los valores, llamamos una nueva figura, la figura 2 esta de acá. Definimos el parámetro S, definimos el numerador. Ven que aquí el numerador, esta es la potencia, S a la 0, S a la 1, S a la 2, entonces aquí está E. Aquí tengo S a la 0 como 0, C, B, A. Estos son los polinomios de la función de transferencia. S a la 3, S a la 2, S y 0. Esta sería el h, la función de transferencia del panel motor. Y con esta función z-plane, yo le digo, grafíqueme los polos de ella. Esta otra función calcula la descomposición de fracciones parciales, polos y residuos y todo calcula. Pero vamos a ver la figura 2 porque en la figura 2 fue donde quedan los polos. Es esta de acá. Entonces hay un polo aquí que es el menos 10 por 10 a la 6 por 10 a la 5. Pero ver una cosa más. Vamos a ver este número. Esta función quedó en polos de PM, aquí en esta variable. Ah, sí, es menos 10 por 10 a la 5 que es igual, es decir, menos 100 o punto 10 por 10 a la 5. Al corregir eso. ¿Dónde perdí? Aquí.
vamos a borrarlo. Y los otros dos polos del sistema, o sea, aquí estoy viendo la función de transferencia, es este menos 228. De hecho, yo creo que yo puedo poner exactamente, si agarro esta etiqueta acá, ahí está, el polo y el otro en el origen. Y si hace todo bolas, uno por eso a la menos 50, obviamente esos ceros son parte de las funciones numéricas. Ahora, en la figura 3 ven que aquí, en el momento que yo le pongo la entrada, ven que aquí ya no está H, es la salida. Entonces ven que en la salida, cuando yo le multiplico este S, el orden de las potencias aumenta una más. Entonces tengo S a la 4, S a la 3 y S a la 2, el polinomio del Y, que sería el zeta de S. Entonces, cuando yo lo monto aquí en MATLAB, ven que el polinomio tiene otro cero más. Significa que S a la 1 y S a la 0 son cero. Este es S a la 2, S a la 3 y S a la 4. Y el de arriba. El único detalle que para que esto funcione siempre la cantidad de factores que tiene que haber en el numerador y en el denominador son iguales. Ven que ahí abajo en el denominador tengo 2, 4, 5 factores para un polinomio de orden 4. Arriba también. Y significa que en la figura 3 cuando ocurra esto, vamos a ver el diagrama de polos y ceros de la salida. Ahí está aquí el polo de -10 por 10 a la 5 y aquí el de -228 y este que es de orden 2 y formas que leen, no me voy a mostrar. De hecho, si ustedes vieron al inicio, ahí en 2, ahí sí, nada más que cuando lo hizo el 2 queda muy a la derecha y ya no lo ve. Y ya estamos, ya vimos figura 1, figura 2 y figura 3. Luego aquí, ya usando la función residue, si vemos en polo YPM, en esta variable, polo YPM, están los polos de la salida. Son dos en el origen, uno en -228 y otro en -10 por 10 a la 5 y en ese orden. Entonces, la salida yo lo puedo graficar. Aquí está el primer polo, que es el por -10 por 10 a la 5 el segundo polo. Aquí está guardada la constante de la fracción parcial. Entonces, armo las dos exponenciales, el R de la 3 por U de t y el R de la 4 por t por U de t. Entonces, podemos ir viendo el- la gráfica de salida en la figura 4. Entonces, la figura 4 es esta. Ahí ya tengo el grid de la figura, primera gráfica. Esto es el primer exponencial. Ese exponencial es por 10 a la -10. Eso es tan amortiguado que prácticamente en milinanosegundos, no sé, ya vale cero.
y la constante negativa. De hecho, solo para que chequeemos y que vean que las constantes están en RGPM, que sería RGPM aquí. Ven, esa constante y por 10 a la menos 2. Son súper, son los valores ya numéricos, que no es el clavo del tema aquí. Ahora, segunda función es el otro exponencial. Parece que la constante de este exponencial es por 10 a la menos 5. La otra era por 10 a la menos 12. Entonces, cuando yo grafico el primer exponencial y el segundo se vuelve poco relativamente comparable o más bien, el primero es poco comparable relativamente al segundo. Por lo tanto, la gráfica la domina el segundo. Ahí debe estar en. Ahorita darle un super zoom para ver el efecto del primer exponencial. Cuando ya grafico el tercero es un escalón. También estás en una proporción de por 10 a la menos 5, pero es negativo. Véanlo acá. Ven, de hecho, estos dos son iguales. Se anulan estos dos de acá. Y ya el dominante, la función 4 que es una constante por t por u de t. Cuando se combinan las cuatro, es la función de color rojo. En 10 segundos, al principio sí hay un transitorio, pero prácticamente lo dominante es una respuesta lineal no acotada. Vean que llega casi que a un poquito más de 0,07 radianes, cuando en 10 segundos le he puesto una tensión de 1 voltio. Se mueve muy lento con 1 voltio, no es una entrada muy fuerte. Y aquí es con el control. Entonces vamos a ver en un Simulink la comparable. Acá. Ya yo aquí tengo, esto es el escalón de entrada, los demás no hay entrada. Y le voy a decir que en 10 segundos me muestre, que haga la simulación y me muestre cómo se ve el ángulo de posición. Ready. Ángulo de posición. Ven, 10 segundos, 0,07. Es la misma respuesta. Analítica y, digamos, simulada del panel de motor con la respuesta al escalón. Ahora, vamos a ver la respuesta. Vamos a ver la técnica de modelado de control para hacer que este sistema ya ahora sí sea estable. Ahora, para lograr eso, aquí es un control realimentado, es una técnica de control básica, simple, y un control con función de transferencia tipo PI. Todo eso es teoría de control. Aquí vamos a hacer solo la teoría de análisis que sabemos hasta el curso. Entonces, tengo el motor y el panel del sistema que está, bueno, como tal, y vamos a ponerle un subsistema de control que va a ser el que genera la tensión del sistema. El que va a tomar la batuta de cuál tensión le doy al motor. Ahora, ese sistema va a tomar esta señal que se define como señal de error, con la cual va a decidir y con la matemática, o sea, con la descripción de quién es él, decidir cuál tensión le pongo al motor. Ahora, ¿cómo él va a definir, cómo se define quién es el error? El error es la diferencia. ¿Ven que eso es lo que hay en este nodo? Es la diferencia entre la posición que quiero lograr, así denominada, digamos, posición del sol, con la posición del panel que estoy midiendo con algún sensor que es la salida final del sistema. Si el sol y el panel no son el mismo ángulo, hay un error y ese error le produce al control que tome una acción sobre la tensión del motor y así es la lógica en general. Es un sistema realimentado. Vean que tiene sentido. El control no podría saber
qué hacer si no sabe dónde está el panel. Él necesita realimentación de la posición del panel para poder decidir y tomar acción sobre sobre movimiento, sobre una tensión para generar movimiento en el panel con el motor. Pues vamos a hacer la parte analítica. ¿Ok? Vamos a simplificar un poquito el modelo del panel y el motor como estaba en la simulación. Vamos a decir que la constante A es JL, la constante B es JR más KD por L. Si usamos estas abstracciones de las constantes, la función del panel motor sería así. Ahora, el diagrama de bloques del sistema de control tendría el panel motor, su salida, su entrada sería la entrada del PE, denominado control PI, una señal generada a partir de una suma, diferencia de esta posición. Esta es la denominada E de error, aquí le voy a llamar la entrada X y aquí la salida Y de T. La teoría de control define que la función de transferencia del control PI es una función que es una constante llamada P, proportional, más otra función que es la constante I entre S. Es una función por eso se llama PI, porque tiene dos constantes de ajuste y está descrito así. Entonces, el sistema, la salida, Y. Vean que la señal de salida es la salida del control de la planta. Recuerden que un sistema LTI, la salida es la función de transferencia por la entrada, pero esto es en cascada. La entrada de este es la salida de este, que tiene una función de transferencia por su entrada de T. Entonces, digamos, vamos a montar esa ecuación. La salida es igual a la función de transferencia del panel y el motor multiplicado por la entrada. Pero dicha entrada es la salida del otro. Entonces, ¿cómo defino la salida del otro? Como la función de transferencia de él por su entrada. Pero su entrada, ¿quién es? El error. Y el error es una diferencia de señales, que esas señales son X de S menos Y de S. Esta es la entrada del control, que al pasar por el control es la salida de él y forma al final la entrada del panel motor. Ahora de aquí, si yo despejo salida contra entrada, puedo encontrar la función de transferencia del sistema completo, incluyendo el efecto del control. Entonces, vamos, ese es el objetivo aquí.
Dejar todo, eso sería la función de transferencia. Vamos a ya integrarle las funciones. Panel, motor, control. Esa es la función. Ahora necesitamos utilizarla para hacer análisis de polos y ver, al final también el fin es estudiar la respuesta al escalón del sistema, ver si es estable, que ese es el fin. El sistema de control lo que busca es que ahora sí podamos tener un sistema estable. Porque vamos a ver, piensen que es una entrada en escalón. Por ejemplo, ahora es definir que en un cierto punto el ángulo de la posición del Sol es un radiano. Entonces, ¿qué debería lograr el sistema? Que después de cierto tiempo, tal vez, no sea inmediato, el ángulo de posición del pan sea un radiano y sea a una entrada acotada, una salida ya acotada. Antes eso era imposible porque no se podía. Ahora vamos a ver cómo responde con el sistema interconectado así. Esto nos ayuda a ir acomodando la función. P, ya, más EP. Entonces necesito un multiplicar por S y S, porque esos S dividiendo no, aún no tengo una función lineal. Entonces sería EP S por EP, 4. Pues ven que ahora la función de transferencia del sistema completo ya es de orden 4. Tiene un cero finito y 4 polos. Cálculo numérico de esos 4 polos. Vamos a verlo acá. Y aquí ya yo estoy montando las constantes. Vamos a hacer un graph model, JL. Todo esto lo vamos en beta, alfa, beta, lambda, mu y pi y i con estos dos valores. Los dos valores los estoy tomando de cómo está ya configurado. Entro aquí a la función del panel, del PI. Uno podría cambiar esos dos valores. De hecho, con teoría de control, se supone que puedo modificar esos valores con un objetivo y si no es, digamos, arbitrario, sino que ya vamos a ver, con pericia, con conocimiento, o con, puedo decir, si quiero tal tipo de respuesta característica, de cómo va a moverse, vamos a ajustar en la parte P de cierta forma o la parte I de tal otra. Vamos a dejarlo de justo esa es teoría de control que no es nuestro objetivo. Ahora.
P, alfa, beta, lambda, nu. P, ok. Ahora, la nueva función de transferencia, ven que va aquí. A y B son los del numerador. Mu era el KF, KGK, era KGKT, pero recuerdan que eso era la que antes llamábamos E. Ven que en el numerador a nosotros nos quedó E por P y E por I. Entonces aquí está E por P o mu por P, mu por I. Entonces ahí B son las constantes del numerador. Aquí está el polinomio del numerador. Es el cuadro cero y es el uno. Y el denominador va de C, D, E, F, G. Entonces, por ejemplo, si uno ve las notas, el S a la cero es E por I, era mu. Entonces ven que aquí mu por I, G. Entonces, la potencia de S a la cero, la potencia de S a la uno hasta C. Recuerdan que C era el alfa, el JL. Entonces aquí es alfa, el A, que es C por C, aquí está el alfa. Entonces es solo un ajuste ahí de variables que lo definí de alguna forma y ahí está. Denominador, numerador. De, en este caso, esto no es, esta es la salida, es H, Y, H, P, M, C. De P, M, C, P, M, C. De panel, control, motor, panel, control, motor, panel, control, motor, todo, pero es el H. Entonces ahí, mm, voy a quitar la de arriba porque cuando le di salvar ya me cambia todo. Vamos a decirle corra, todo. Y vamos a ir a ver polos del PMC. Aquí están los cuatro polos. Tengo los dos polos reales. Ven que partes reales de imaginario cero sería menos 10 por 10 a la 5 y por 10 a la 2 serían uno 2 o sea, menos 2,26 otro polo real y dos polos complejos, con esta parte real y esta parte imaginaria. Pero ven que ya no están los polos en el origen. Justo llegamos al punto donde con esta configuración, el sistema ahora lo que tiene es un par de polos complejos, otro polo por acá y otro polo por acá. Un S a la 2 un S a la uno y un S sub cero y un S sub cero conjugado. Y al ser causal, la región de convergencia es esta. Ya esta región de convergencia incluye el eje J omega, cuyo comportamiento implica que para cualquier entrada acotada que yo le ponga, su respuesta va a ser acotada también. Entonces aquí vamos a tener que el S2 era menos 10 por 10 a la 5. El S1 menos 2,26, 0,86,75. Sí, por supuesto. Eh, Y eso implica sistemas de comportamiento estable.
Sí. Entonces, si yo analizo la respuesta al escalón, sería que para nuestro caso, entonces al descomponer todo esto, tendríamos los polos, una constante para los polos complejos, más así. Significa que en el tiempo la respuesta está conformada por los polos complejos generan una componente oscilatoria subaamortiguada, que es E a la parte real del polo S0 por T por un coseno de la parte imaginaria de S0 hacia el ángulo de A por U de T. Todo eso es la mezcla de estas dos fracciones parciales, más la segunda fracción, pues la tercera, serían funciones amortiguadas exponenciales. Lo único que hay ocupo son la parte numérica. Ahora, esa parte numérica no la voy a hacer, sino la vamos a sacar a nivel de MATLAB. Y esta parte ya está configurado. Aquí era solo para ver el diagrama de polos de la función de transferencia. Y la figura 5, o sea, la figura 5 ¿dónde está? Acá está el polo este que está súper allá, menos 10 por 10 a la 5. Y vamos a ver los polos que están cerca aquí. Está el menos 2,26, pero comparado a estos está el dólar. Aquí está el cero y aquí los dos polos complejos. Ujú. Ahora, aquí es la salida. En la salida, saben que H es cero. En el momento que yo le pongo la salida, multiplico por ese el polinomio. Entonces vean que este polinomio multiplicado por ese, ya todos querían S a la 5, S a la 4, S a la 3, S a la 2 y S a la 1. El S a la 0 ya no estaría, la potencia a la 0, entonces es igual a que vale 0. Entonces aquí con el H, ¿qué diferencia ven que arriba? El H no está, entonces aquí ya corro el H, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y arriba también. Estos serían los polinomios del numerador-denominador, pero ya de la salida para analizar la respuesta al escalón. Figura 7, vamos a ver esto. Entonces, primero vamos a plotear la parte subamortiguada, que se ve así. Eso es decir, es bastante amortiguado. Ven que casi en el primer ciclo ya se amortigua hacia cero de la parte cosenoidal.
La segunda parte era una exponencial, pero es la del polo que es súper negativo, casi que él es cero. En el tiempo, su interacción es muy pequeña. Segundo exponencial también casi no es visible por las escalas de los valores. Son muy poco dominantes. Y el escalón. Cuando combino las tres, queda así. Vean qué chido. O sea, pensemos, esta es la respuesta del escalón. Le estoy diciendo al sistema, el sol, quiero que, o va a estar, le voy a dar la instrucción de que el sol está en la posición de un radián. Entonces el sistema tiene que reaccionar. Él inicia en 0 radianes, el panel estaba alineado hacia la dirección de 0 grados o 0 radianes. Pero donde yo le doy la instrucción, él se da cuenta que hay un error entre las dos señales y empieza a dar reacción. Esa reacción es la que establece el control y el control no es tan fácil ya es la complejidad, la dinámica del sistema. Entonces, él empieza a mover el sistema, se pasa de la posición, pero después de una forma amortiguada empieza a converger ya al ángulo de un radián y logra. Estoy poniendo una entrada acotada y la salida ya es acotada. Y lo mismo pasa si yo lo establezco como simulación en el control de PI. Yo aquí tengo igual un estímulo de escalón y quiero ver ese estímulo, cómo responde en la salida. Entonces, en el oscope, acá vemos la respuesta. Parte de cero la posición del panel, empieza a moverlo y tengo aquí el sobreimpulso y después del sobreimpulso ya empieza el sistema a amortiguarlo para ir tratando de converger hacia cero poco a poco. De hecho aquí se ve que él se pasa otro poquito, pero ya casi lo tiene alineado y ahí va. En 10 segundos yo podría decir que ya él casi lo logró acomodar como después de los 8 segundos. Sin embargo, después de los 5 ya logró una posición muy cercana, solo que ahí ya lo está como reacomodando toquecitos. Una entrada acotada, ya puedo ver la respuesta acotada, incluso deseada, que sea que el error, o sea, que el panel se posicione en la dirección del sol. Y vamos a ver módulo 4 unos datos ya más reales de posición. Ahorita lo que vimos fue la respuesta al escalón. Es una simulación con una carga de datos, que es la posición del Sol. Esta carga de datos son posiciones reales y está en esta variable que está en la simulación, en esta variable SunPosition.mat, ahí está cargado durante, me parece, son 24 horas, una posición angular del Sol. Entonces, ya es una simulación más real de ver el comportamiento de 15 no en 15 horas, son 8.600 segundos por hora. Y aquí vamos a ver cómo responde.
Dio un error, creo que hay algo que no cargó. Entonces, ¿qué es esto? Estar aquí en stop. Algo no. Así recorda todo hasta el final. ¿Ok? Y ahí cargó todo. Creo que tal vez no hacía falta. Vamos a decirle que vuelva a simular. Sometime. Extraño. Vision. Pero está hablando de sometime. Vamos a ver. ¿No? Supposition data es supposition sometime. Entonces, ya. No tengo que cargarlo, ya lo está agarrando. Pues solo le clic y él cargó ya los datos ahí en el Workspace. Ya, listo. Entonces ven que este osciloscopio tiene la entrada de la exposición de sol que está en el archivo con respecto al ángulo del panel. Entonces ven, pasa en 15 horas, que es los datos que están ahí, de un radian a 5 y algo radianes, pero ven cómo ya entonces es un seguimiento continuo. Si se mueve el sol, se mueve el panel. En el tiempo, el panel va siguiendo la posición del sol con el control, re- haciendo todo el trabajo. Muy bien, bueno, aquí quedamos y cerramos con este ejemplo y voy a ir continuando con lo que sigue.